Bueno, y ahora sí, como todos sabemos, el 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es una fecha que en Argentina no es solo calendario, es historia, territorio y es tener presente a todas las personas que estuvieron allí. Así que hoy se suman a la mesa Walter Castro y Roberto Esteves, excombatientes de Malvinas, para escuchar sus historias, para que nos cuenten qué significó este 2 de abril en sus vidas, qué cambió para siempre y qué significa hoy, más de 40 años después. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y bienvenidos. Gracias, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien ustedes? ¿Quieren comenzar desde el principio? Quizás contar, no sé, qué edad tenían. ¿Se me cortó? Acá. Sí. ¿Qué edad tenían cuando fueron a Malvinas? ¿Cómo se enteraron? Ya estaban estudiando. Hoy recién vimos, no sé si escucharon, que Lara, que es la conductora que hoy está en Ushuaia, fue a la vigilia del 1 de abril en Ushuaia y charló con un excombatiente que nos contaba que, por ejemplo, él tenía 18 años, así que salió de la escuela y ya se metió en la guerra. ¿Cómo fue su historia? Bueno, en principio había una ley de servicio militar obligatorio, en la cual a los 18 años había un sorteo con los últimos 3 números del documento y de acuerdo al número que salía, te correspondía a alguna de las 3 fuerzas armadas, te destinaban. Había un número, por ejemplo, yo soy clase 60, como cumplo años en agosto y fui a industrial, que es un año más. Ok, Entonces, claro. tuve que pedir 2 años de prórroga y la hice con la clase 62, que es la que realmente fue Malvinas, le tocó, ¿no? En suerte. Y bueno, en mi clase se salvaron hasta el 340, a mí me tocó el 363. Por ese número, hasta determinado número se hacía infantería, o sea, ejército. Después de otro número hasta otro número se hacía la armada, o sea, los barcos, y en la última parte te tocaba aviación, que no es que ibas a andar en el avión, claro, sino que estabas al servicio para cosas de tierra. Y bueno, ese año era, como vos dijiste recién, pasabas del colegio automáticamente, en el caso nuestro, que la mayoría de nosotros fuimos industrial, era cruzar la avenida y ingresar en el regimiento. Era un paso. Que algunos lo hicimos, se dividía en tres salidas o 3 bajas. La primera baja, que teóricamente siempre fue en septiembre, más o menos, a esa altura del año. Esta vez se hizo un poquito más, casi a fines de octubre, principio de noviembre, se produjo. ¿Pero por qué? Porque cuando ingresabas al servicio militar, nos llevaban a la colonia de Olivera para hacer una instrucción básica. Era un vivac de campaña donde se instalaban las carpas y te enseñaban la instrucción, ya sea de día como de noche. Instrucción nocturna o a la mañana o durante todo el día. En caso de que ocurriera algo, ¿no? Que evidentemente con el diario del lunes nos dimos cuenta por qué. Ya estaba todo preparado. Y porque ese año, al margen de haber ido a la colonia, se intensificaron en la instrucción. Primero, otra de las instrucciones que se hacía, corregime, era en San Ignacio. ¿Por qué le digo esto? Porque yo estuve en la Destinos, era estafeta del Casino de Suboficiales. O sea, era una compañía como la Servicios, que tenían todo tipo de, digamos, como salida de laborar. Había camareros, había cocineros, había mozos, y bueno, albañiles, y de ahí se distribuían. A mí me tocó el Casino de Suboficiales. Andaba de civil haciendo mandados para donde comían los suboficiales. Y bueno, yo no hice toda la instrucción. El caso de él es diferente porque, bueno, ahora después que cuente dónde estaba él. Y entonces, ese año se fue a San Ignacio, un campo que está del Puente del Cañón, en las afueras de Mercedes, y tuvo la particularidad que, se hizo un ejercicio con la 10ª Brigada. La 10ª Brigada en conjunto. Está compuesta por el 1 de Patricios, el 3 de Tablada, el 6 de Mercedes, que hoy está en Toay, en La Pampa, el 7 de La Plata y el 10 de Comunicaciones. Bueno, se hizo todo un ejercicio en conjunto, por eso es que se fue retrasando todo. Las salidas nuestras, las bajas. Hoy, después con el diario del lunes, evidentemente, analizando la situación, nos dimos cuenta por qué había sucedido todos estos pasos. Pero en realidad, yo salgo en la primera baja. Me reincorporan una semana antes, unos días antes, el 7 de abril me llega un telegrama donde me tengo que presentar ese mismo día. Me retienen el documento
y al otro día presentarme a Diana, o sea, a la mañana, a las 6 de la mañana. Bueno, ahí entré, no salí más. ¿Ya te la veías venir vos a eso o era como Nosotros, como algo medio de rutina, de ir y que...? No, escúchame, el 2 de abril Arre. se recuperan las islas. Claro. Te llaman, te reincorporan, pero vos nunca pensás. Convengamos, chicos, que la mentalidad de hoy no es la misma de la de hace 44 años. Había más respeto, había una ley de obediencia debida por la cual te impartían una orden y vos, las órdenes no se discutían. Claro. Corta, tenía que ir, ¿sí? Ahí las órdenes no se discutían, se ejecutaban. Una vez que las ejecutaste, ¿para qué vas a discutir? Ya está hecho. Bueno, aparte, uno se regía por esa ley. Si vos no te presentabas, te hacías desertor. Y si te agarraban en algún momento, podías ir preso. Caso que te fueras del país por 10 años, pero no podías ingresar para quedar libre de culpa y cargo. Y bueno, nosotros el 12 de abril, bueno, ingresamos. Yo venía de Narnia y me llaman y me presento y me dan la ropa, me destinan a la compañía Comandos, que era donde estaba él también, que yo no sabía, porque bueno, él estaba con el segundo jefe. Y nosotros no sabíamos dónde íbamos. Ni idea, sabíamos que íbamos al sur. Pero bueno, había una persona que sí sabía, pero que se los cuente él. Bueno, como dijo Roberto, la instrucción fue bastante complicada. Yo entré un 7 de marzo del 81 a hacer el servicio, me fui el 2 de julio del 82, o sea, casi un año y medio. ¿El 82? Un año y medio de servicio militar. Yo estaba con el segundo jefe del regimiento, y él, como dice, como nadie sabía dónde iba el regimiento cuando recuperamos Malvinas, yo estaba en una oficina donde al lado estaba la oficina del segundo jefe y todas las reuniones se hacían ahí de todos los jefes del regimiento. Entonces yo escuchaba todo lo que pasaba y todo lo que sabía que íbamos a Malvinas. Pero cada reunión que terminaba me llamaba el segundo jefe y me decía: usted es Castro, soldado Castro, pues te llaman con el apellido, usted no sabe nada, no escuchó nada. Y obviamente yo no sabía nada, no escuché nada. A mí me pasó mucho que yo salía del regimiento, iba a mi casa, iba comía y volvía. Y cuando salieran, la gente que había afuera era impresionante y había muchísima gente conocida. Entonces me manoteaban todo para decir yo. Es más, la última noche que fui a mi casa no le pude decir a mi vieja que me iba a Malvinas. Claro. ¿Entendés? Porque tenía prohibido hablar. Entonces, así fue. La instrucción fue muy difícil porque él cuenta San Ignacio, pero estuvimos en San Jacinto, San Jacinto estuvimos también. En La Pampa estuvimos, bueno, la particularidad que fuimos a La Pampa que hacía 50 grados y después fuimos a Malvinas que hacía menos 15, ¿no? O sea, nos tenía que llevar más al sur para simular un poco el clima. Así que bueno, todo mal, o sea, en Olivera estuvimos 57 días. Si eso era todo preparación previa, digamos. Sí, 57 días. Después tuvimos 21 días en San Jacinto, San Ignacio como 15 y 74 en Malvinas. Ok, o sea, que desde el principio. Pasamos de La Pampa. Y bueno, me faltan los de La Pampa, no me hizo mentir. Así que nos pasamos viajando. ¿Y usted cuántos años tenía en ese momento? 19. 19 tenía yo. Claro. Ah, ok. Ya habían... Yo 19. Walter, y con esto que decís que vos, por ejemplo, ya sabías todo lo que iba a pasar, ¿había como espacio para el miedo o vos ya estabas como en piloto automático sabiendo a dónde ibas? Yo sabía dónde iba, ¿no? Yo tuve la particularidad y la posibilidad, cuando el último día que me fui a mi casa a cenar, que me dijo, vaya a su casa, yo tenía que decir que íbamos a Buenos Aires, a ver a su familia, y en el camino piense si quiere ir a Malvinas o se quiere quedar. Yo, el regimiento allá en la 2, yo vivía por el parque, así que igualmente no lo tuve que pensar mucho, porque imagínate que hacía un año y medio y había compartido un montón de cosas, no solamente en la escuela, hay gente que conocía del jardín y fuimos juntos, y estábamos yéndonos a Malvinas, y en pedo me quedaba, ¿no? Obviamente, no me lo iba a perdonar, así que me fui para allá, pero tuve la posibilidad de quedarme yo. Muy valiente. No, pero además era Sí, una cuestión de eso... solidaridad, Sí, de amistad. Lo que no sabíamos era lo que iba a pasar después. Claro. Él sabía que íbamos, pero nosotros no, por ejemplo. Y bueno, pero él tampoco sabía qué podía pasar. Si vos
en ese momento, no sé si alguno lo pensó o si yo lo pensé, si analizabas que los ingleses tienen colonia en todo el mundo y son colonizadores de la época de los vikingos, o sea, son guerreros por excelencia, entonces era evidente, y si analizamos la situación sociopolítico-económica de ambos países, en Argentina había habido una movilización en contra de Galtieri, el general Galtieri, que era el presidente en el gobierno de facto. ¿Cómo fue repelida? Fueron a reclamar y lo sacaron a palo, a garrotazos. Cuando se recuperan las islas, a los 2 o 3 días, salieron muchos de esos, seguramente salieron a avivarlo. Somos un país exitista. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pensaron, no analizaron o no creían que iba a pasar lo que pasó. Por el lado de Argentina. Por el lado de Inglaterra, Margaret Thatcher estaba también en plena decadencia, ya que las encuestas era un año eleccionario y las daban muy bajas y seguramente las iba a perder. Y si a eso le suman que el marido era accionista de la principal empresa que estaba en las Islas Malvinas, o sea, tenía doble motivo. Por eso dio la orden. Las hostilidades empezaron el 1 de mayo, que no se reconocieron. Sino no hubo marcha atrás, porque en ese momento las negociaciones estaban más favorables a Argentina que a Inglaterra. Claro, con todas estas cosas que iban pasando, esta señora, cuando tuvo la posibilidad, dio esa nefasta orden de hundir al Belgrano, donde de 1093 tripulantes murieron 323 compatriotas nuestros. Por eso no quiero entrar en política, pero tampoco me voy a callar, y lo voy a decir, es la falta de empatía y de respeto que un candidato a presidente y después presidente diga que Margaret Thatcher idolatra a Margaret Thatcher. Acá creo que hay que pensar un poquito más allá, ¿no?, del ego y del egoísmo que tuvo en decir esto, porque no te detuviste a pensar que atrás de esos compañeros que dejaron la vida por la patria había una familia, había madres, había padres, había amigos, había hermanos, y por nosotros que volvimos. Sí, que no son números, hay historia, familia, como vos decís. Por eso te digo, acá al margen de la ideología política, a mí una persona que dice eso no me cae nada, pero nada bien. Así que bueno. Aparte, el hundimiento del barco fue cuando ya se estaban retirando. No, estaban fuera de la zona de exclusión delimitada por los ingleses. Lo que se habla del paralelo 42, del TOAS o del TOM, el Teatro de Operaciones Malvinas. La única excepción fue el general Belgrano, que entró en combate directo, que fue hundido, pero estaba como volviendo para el continente. Bueno, y recién le decía a Walter esto de que si hubo espacio para el miedo o si vivía en automático. Vos, Roberto, ¿cómo lo viviste? Más allá de que ya dijeron esto de que sí, ustedes tenían una obligación. Bueno, eso se divide en 2 partes, ¿no? Una fue del 13 de abril que llegamos a las islas hasta el 30 de abril. Nosotros, de estar mirando una película de guerra en tu casa, sentado en un televisor, y ver cómo pasaban aviones, cómo tiraban bombas, cómo morían personas, que lamentablemente son las realidades de una guerra. Veo un barquito que viene, que gira, había una elevación, la cual no lo vimos más. Al rato vemos aviones, un Harrier, que es el avión inglés, y un Mirage nuestro, que siguen ametrallando, y de abajo había que tirarle. No sabíamos si era inglés, argentino, pero bueno, la orden era esa. Uno que cae en el mar, el avión inglés, murió el piloto, y el argentino que se alcanza a eyectar. De estar en tu casa y estar en primera persona ahí, yo miraba, ¿qué pasa acá? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Estoy adentro de una película, estoy adentro de un televisor, una película. No nos olvidemos, vuelvo a reiterar, voy a ser reiterativo en esto, los tiempos, 44 años. La inocencia que teníamos. El miedo, en mi caso, y creo que en el de la mayoría, existió siempre. Después juegan otras cosas, como es el instinto de supervivencia. Vos sos mi enemigo y yo no tengo alternativa. ¿Sos vos o soy yo? Y bueno, todo eso te jugaba a favor en cuanto a la subsistencia. Al margen de esa guerra, ¿no?, de bélica, de fuego, tuvimos la otra, no nos llegaba ni comida. Claro, eso debe ser. O sea, no tenías tanto tiempo
decimos que fue una guerra psicológica. ¿Por qué? Porque ellos sabían, tanto gracias a los que ahora se quieren adueñar parte de la Argentina, que son el tío Sam, que son los yanquis, bueno, les pasaban información, no se olviden que son primos. Hoy están enfrentados, pero en ese momento, siempre en las guerras, por poder, por ambición Sí, geopolítica, por Económica todo. también. por eso te digo, ellos ganan, ¿por qué? Porque venden armamento, buscan donde hay petróleo, fíjense donde hay un litigio, hay un problema internacional, están ellos. Y bueno, a eso la OTAN, que también los ayudaba, los hermanitos chilenos, los mismos Kelper, los habitantes de las islas, que le pasaban información por radio a los ingleses. Entonces, teníamos todo en contra. Y bueno, y después caer las bombas a 10, 15 metros donde estábamos nosotros en la posición, batían zona a la hora de la comida y a la noche, de 10 de la noche en adelante, hasta la 1, 2 de la mañana, teníamos bombardeo todas las noches. ¿Por qué? Guerra psicológica. No te dejaban comer tranquilo, no te dejaban descansar. Llega un momento que vos decís, bueno, que caiga donde caiga. Tienen que caer justo acá. ¿Por qué? Porque las bombas de los barcos hacían una circunferencia toda deformada de 1,5 metros, 2. Vos veías que cuando caían, Malvinas tiene la característica del suelo, la turba malvinense está cubierta del pasto amarillo, ese tipo de paja brava que tenemos en el sur. Y bueno, caía la bomba, la onda expansiva, vos veías un fogonazo y saltaban pedazos de tierra y quedaba el manchón oscuro. Pero esas eran chiquitas, el tema eran los aviones, que la circunferencia era de 10, 15 metros de diámetro y por 2 metros de profundidad. Era en forma cóncava, una cosa que fuimos a verla y justo en ese momento sentimos aviones que andaban volando por la zona y caían todos por ahí y nos fuimos corriendo por miedo a que cayera alguna, y porque con esa sí nos contabas el cuento, ¿viste? O sea, llegan ahí más allá de que tampoco tenían demasiada experiencia, por lo que me están contando, el tema de la formación y todo. Creo que nada, igual te puede preparar para una guerra así inmediato y con todos tus compañeros, pero digo, che, los primeros, ¿cómo era el día a día ahí, de los primeros días que llegaron? Los primeros días no tenía dimensión de lo que iba a pasar. Claro. Era cuestión de acomodarse, hacer los pozos zorro, bueno, en nuestra casa, que literalmente son pozos zorro, ¿no? Vivíamos en pozos. Hasta, o sea, teníamos la carpita armada también, pero en la posición para la guerra son los pozos Y zorro. resaltando también lo que dijeron hoy, el frío. Lo que dice Walter, los pozos de zorro son tumbas donde entra uno acostado Ok. en la bolsa de dormir. Así que era complicado, ¿no? Heavy. Imagínate todo lo que tiene el ser humano por hacer durante el día, bueno, lo que pasaba, era un desastre. Bueno, comía una sola vez, nos bañamos, y me bañé esa sola vez porque fuimos a bañar en un frío y en un galpón con 2 caños con agujeritos, ¿viste? Y un cabo que decía, bueno, te mojás, cerraba, enjuagarse y con agua salada, cuando te va a sacar el jabón, digo, nah, es de un barro, te quedan. Entonces digo, no me baño más. No te bañas Total, ¿cuál es la diferencia? Bueno, y a mí me llamó la atención hace 2 años que me di cuenta. Ahí tenemos una foto en el centro, que hay un montón de soldados, ¿no? Sentados comiendo, y la particularidad de las manos eran como esto. Claro. Ah, de muro. Gente como yo, blanca, no como este que es negro. Este ya vino de fábrica con eso. Pero literalmente así, no, un asco. Y sí. Lo que tardamos sacarnos esa mugre, no se sabe, hay un desastre. Y los días, o sea, hasta que cayó la primera bomba, no pasaba nada. Ahora, cuando cayó la primera bomba, se te empezaron a hacer Miedo. preguntas de todos lados. Ahí cae en la realidad. Ahora sí, ¿ves? Sí, Ahora sí estamos en guerra. Pero igualmente, los primeros bombardeos, nosotros hacíamos al revés. En vez de meternos en el pozo para cubrirnos, salíamos a mirar los aviones. Ah, ¿Viste? Ah, no sabían lo En que era. inconsciente. Claro. no dimensionaban. Claro, no sabía, o sea, que te iba a caer una bomba por ahí. Claro. ¿Entendés? Entonces, o sea, hasta que cuando empezaron a caer cerquita, sí, no salimos más, ¿viste? Porque se complicaba de verdad. Pero hasta que empezó el bombardeo no pasaba nada. Y porque bueno, obviamente ustedes tenían esta obligación y estaban defendiendo a la patria, pero en lo personal, ¿cuál era el horizonte? ¿En qué pensaban? Al volver. Volver. Y sí, cuando vos te ponés, sabés, o sea, yo pensaba mucho en mi vieja, que ni sabía dónde estaba. Mi vieja se enteró como después de 20 días, por ahí que estaba allá, de casualidad.
porque la mentira tiene pata corta, es así. Y aparte también resaltando esto de que hace 44 años ni Nada. loco pasaban en la televisión. No había celulares, claro. no había No había comunicación con Insta, nadie, claro. no había Instagram, no había Facebook, no había nada. O sea, nosotros no había forma de comunicarse con nadie. O sea, una carta que por ahí llegaba o no llegaba. Eso iba a decir, yo he visto mucho, o quizás esto en los actos de las escuelas, que van excombatientes y dan su testimonio, que quizás una madre escribió una carta que nunca llegaba. No sé, eso me parece tan triste. Es que nosotros nos ponemos a pensar que nosotros la pasamos bien, pero yo no me imagino lo que pasó mi vieja, Sí, sí. mis abuelos, que nosotros vivíamos con ellos. Sí, me acuerdo, yo siempre digo que mi abuelo murió en silencio, porque cuando yo vine de Malvinas nunca fue el mismo, nunca, ¿viste? Y te duelen todas esas cosas. Me imagino solo lo que pasamos, me imagino mi vieja, porque aparte como en todos los barrios, ¿viste? Iba gente a cualquier hora a tocar el timbre, te enteraste, ¿viste? A ver, ubicate un poquito, mami. Y bueno, fíjense como decía Walter, el tema de las cartas, ¿no? Yo no recibía, había pasado como un mes, no recibía una carta, no recibía nada. Estaba loco. Y recibo una, la única. Bueno, yo 21 años, tenía novia en ese momento, como bueno, toda pareja en todas las épocas tienen relaciones. ¿Qué pasó? Una falta. Puede ser hormonal. Vamos a esperar el mes que viene. Andrés no vino, otra falta. Análisis. No había IVA test como hay ahora, para que comparen las épocas un poquito. Sí, sí. Análisis de sangre en el laboratorio, pero en Mercedes, pero acá no se hacían los análisis. Había que mandarlos a Buenos Aires. Yo había salido de baja en noviembre. Esto fue más o menos en febrero, marzo, ¿no? Viene abril, me reincorporan, me mandan a Malvinas. ¿Dónde me entero que voy a ser papá? Con la única carta que me llega. Digno de una película. Sentado en la posición leyéndola. Alerta roja, aviones, probable ataque de aviones. Mi jefe de sección que me ve, me dice, ¿qué hace ahí? Métase. ¿Sabés lo que le dije? La saludé a la mamá, a la tía, a la abuelita, todo. Estaba leyendo una carta donde iba a ser papá. Qué fuerte. Y si no vuelvo, ¿qué pasaba? Bueno, me agarró un ataque de locura, agarré el FAL y me iba para el aeropuerto. Digo, el primer avión que llegue me subo y al que se me cruza lo bajo. Me sacaron el arma, me cagaron a palo un poco, me contuvieron hasta que me calmé y bueno, después, o sea, tenía otro motivo más. ¿Y qué motivo? Para pensar, como decía Walter hoy, en que dijeron, ¿qué pensaba? ¿Era Volver. Paula que te mandó un beso? ¿O esa? Melanie, no. Mel. No. Ah, Puede ser. sí. No, No sé. Paula está en. No, Bien. Sí, sí. Qué historia. Gracias por compartirlo. Muy fuerte. Por eso decimos que qué importante es tener en cuenta que había historias detrás y no es solo un número o un comentario a hacer fuera de contexto o con mala intención, ¿no? Es importantísimo que cuenten estas historias y que eran pibes chicos con historias loquísimas. Enterarse que uno va a ser padre estando en esta situación, no quiero ni imaginar lo que debe haber sido. O no poder decirle a tu vieja No que te puedo- está No solamente nosotros, imagínense los que estaban acá. Sí, claro, dos de... La Total. mamá, mis Sí, viejos sí, sí. sabían, los padres de ella no. Me enteré después. Y bueno, fue la verdad que por suerte pude volver y bueno. Y después vino Noelia, la segunda, y Mel. Y escuchen, ¿y se acuerdan del día que llegaron? ¿Cómo volvieron? Sí, o ¿cómo fue la vuelta? La vuelta, nosotros, bueno, cuando termina el 14 de junio, la hostilidad que se firma la rendición, nos toman de prisioneros. Estuvimos 14 al 19, 5 días en un galpón de... Primero nos llevaron al aeropuerto, donde de pasada nos tiramos las armas, bueno, dejamos todo. No sé si alguna vez vieron las fotos de las montañas de FAL y de ametralladora que hay. Y de allá nos trajeron de vuelta para Puerto Argentino, a los galpones eso. Ahí había 14 kilómetros para ahí venir, 14 y 14 hicimos. Y de un galpón donde entraban 300 personas y había 450. Estaba bueno porque hacía frío y estábamos todos calentitos. Estaban aclimatados. Y de ahí, bueno, nos sacaron 5 días ahí, nos llevan a un muelle, una barcaza, nos llevaban para el Bahía Paraíso, que era el buque hospital argentino. Llegamos ahí y parecía, viste, los barcos, los piratas estaban en las redes para subir, trepando. Así que subimos ahí, bueno, ahí
ya estábamos más tranqui, estábamos mejor, ahí nos dieron ropa limpia, nos bañamos, bueno. Pero igualmente cuando íbamos volviendo para el continente, andaban los aviones, ¿viste? Dando vueltas por ahí, nos pasaban bajitos. Hijo puta, digo, esto nos van a mandar abajo, nos van a enterrar. No, llegamos a Punta Quilla, Santa Cruz, y de ahí, bueno, era un desbande, ahí llegaba y te daban comida, pero lo que se te imagina. Yo me acuerdo que estuve 30 años sin volver a comer un poquito de paté, porque daban los patés, viste, que eran unas latas grandes así. Claro, y no sé lo que me comí. Te asqueaste de paté. No lo podía ni ver. De ahí, bueno, nos llevaron a Río Gallegos, y de Río Gallegos en avión a Buenos Aires, donde allá en Buenos Aires nos tuvieron 3 días. Llegamos el 20 de junio, el Día del Padre, me acuerdo, allá a Campo de Mayo. Y Día de la Bandera. Y Día de la Bandera. Llegamos y volvimos a Mercedes el 23. El 22. ¿Volvieron 22. todos los mercedinos juntos? O... Lo que pasa que, no sé, te imaginás lo que era allá mismo, cuando la gente se empezó a enterar que habían soldados que habían estado en Malvinas, ¿qué hacen? De todos lados se iban, Claro. ¿no? Se iban todos para allá. Y era un desastre, no lo podían tener mal a la gente, ¿entendés? Porque cada uno quería saber si estaba Sí, su hijo, sí, si no estaba, claro. cómo estaba. Así que tuvieron que... la idea era que nos dejaran un poco más, pero no pudieron. Y así mismo, fíjate cómo son los militares, nos hicieron firmar un pacto de silencio nosotros. Un papel como ese que tenían que firmar. ¿En qué momento y en qué consistía eso? Ahí antes de traernos de regreso a Mercedes, bueno, nos cortaban el pelo, nos acomodaron un poquito ahí y te hacían firmar un papel que decía que vos no podías hablar nada de Malvinas. Y porque vos en su momento cumpliste en no contar nada a tus compañeros de que estaban yendo a Malvinas. Cuando volviste, ya... No, ya cuando me fui de baja, venía a buscarme, así que Claro. Claro. ¿entendés? Porque Exacto. ¿Viste eso el fue. pacto? Si querés lo Dale. leo, dice, para que lo vean. Ah, ¿lo lees vos? Sí. Léelo. ¿Querés leerlo vos? No, tranquilo. Para que vean que no inventamos nada, sino que lo estás leyendo directamente. Dice, apéndice 1, bueno, Argentina, usted ha sido convocado por la patria para defender sus... Perdón, arriba que dice. Secreto. Perdón, sí, dice secreto, bueno, dice copia el número tanto, apéndice 1, cartilla de recomendaciones, y el anexo, y dice argentino, 3 signos de exclamación. Usted ha sido convocado por la patria para defender su soberanía y oponerse a intenciones colonistas y de opresión. Ello le obligó a una entrega total y desinteresada. Usted luchó y retribuyó todo lo que la patria le ofreció, el orgullo de ser argentino. Ahora la patria le requiere otro esfuerzo. De ahora en más, usted deberá no proporcionar información sobre su movilización, lugar de presentación, arma a que pertenece y o aptitud adquirida y su experiencia de combate. No ser imprudente en sus juicios y apreciaciones, no dejarse llevar por rumores ni noticias alarmantes. Recordad que todos debemos perpetuar la forma histórica como nuestros soldados dieron su vida por la soberanía nacional. Sírvase a acusar recibo, bueno, la firma, distribuidor. Sí, básicamente no podías decir. No nos olvidemos, Nada. de la época. Sí, Sí, anda a decir algo. sí. En el contexto de plena... Desaparecidos, nos enteramos después y bueno, todo lo demás. Fue la última... Eso fue lo que nos hicieron firmar. Una locura. Una locura, después de todo lo que pasaste, que te cagaste de frío, te cagaste de hambre, que fuiste con Y aparte todo esto cero de... experiencia. Esto que ellos cuentan de que los tuvieron ahí un par de días dándole de comer, afeitándolos, como para que parezca que estuvieron Claro, en que condiciones. la pasaron cuando- como el culo. Eran gordos, sí. Claro, Es que a ver Pero si no engordaban les un entraba poquito. nada, si el estómago era chiquito, Sí, sí, claro, no- olvídate. no tenía Eso es nada. tremendo. No podíamos comer nada. Porque aparte de allá lo que va, yo siempre cuento que, o sea, que si ¿por qué no llegaba la comida? No es que la comida vos estabas acá y pasaba ahí. Allá hay una sola calle asfaltada, o sea, por el campo no pueden andar los camiones, y menos la cocina, con los camiones tirándola porque se entierra y chau. Entonces pasan por el asfalto y yo te digo que, a ver, la cocina pasaba la 47, entonces teníamos que ir caminando, buscar la comida. Las dos y a gotas de veces- energía que tenías, gastártela para Sí, ir a- bueno, pero era de Bueno, única forma. si no saben dónde estamos en la calle 13. O sea que a la 47. Y si llegaba y por ahí muchas veces no pasaba la comida. Y otra vez volviendo, caminando sin nada, ¿no? Cagado de hambre. Nosotros, yo no sé cuántos kilos pesaba cuando vine. No, yo me acuerdo cuando nos fuimos cuando me bañé en el Bahía Paraíso, me miraba y digo, ¿esto qué? Pero la mejor ducha de tu vida, Ah, probablemente. es así. Ah, Calor. olvídate. No solamente en el Bahía Paraíso, cuando fuimos a bañarnos, La primera vez.
Claro, como dijo Walter, eran unas tarimas de madera, los caños caían, nos empezamos a desnudar, éramos 200 tipos Claro. desnudos y algunos nos conocíamos y nos mirábamos. Parecíamos foco de 500, puro cogote y cabeza hemos quedado. Te contaba las costillitas, yo que pesaba, imagínate que la misma estatura más o menos, y pesaba 53 kilos. Claro. No, ¿viste? porque aparte Hoy mirá las costillas. No Está bien, me solo vengo eso, desquitando de hace 44 años. el frío, porque además si una persona no tiene grasa en el cuerpo y encima es el frío que hacía allá. Es que allá no había muy pocos días, el sol, o sea, los días son muy cortitos, ¿viste? Son más noche que día. Siempre hay viento, y cuando hay viento ya se dificulta todo, o hace mucho frío, porque hay viento frío, ¿no? Mucha llovizna, mucha nieve, y nosotros no teníamos ropa para caminar todos los días, ¿no? La ropa, No, porque aparte vos lavabas que es una camiseta y ¿sabes cuándo la secás? Imposible. Entonces era todo un trauma. Yo siempre pienso, digo, ¿cómo carajo superamos todo ese clima sin comida? O sea, Sí, ¿cómo? es una La comida. resistencia que tiene el ser humano, el cuerpo, lo que resiste, porque son situaciones límites, extremas. A eso súmenle que no teníamos prácticamente comida, había días, teníamos que ir a revolver el basural que estaban en las afueras de Puerto Argentino. La ventaja cuál era, que debido a lo que decía él, las temperaturas tan bajas, no hay bacterias, no hay microbios, entonces dentro de todo eso nos favorecía. O sea, ratas no había, porque si no nos quedaba una. Claro. Digo que nos comíamos todo. Porque, bueno, y había que inventarse, qué sé yo, hacíamos trueque, ahí conocimos el trueque, cuando conseguimos algo. Ahí conocimos la lata de coque, en roja con letras blancas. El tetrabric en caja, que acá no se conocían, en Malvinas estaba. Ok. Mirá. ¿Hubo gente de ahí que les haya dado una mano de las islas o no? Más bien un zapatazo. No, qué mal. Si hubo gente herida con En 22, calibre 22 que tenés en tu casa. En teoría, Claro. si vos te sentís invadido, vos vas a colaborar con esa persona. No, con el pero que por vino. ahí puede llegar a haber algún tipo de excepción, alguien que no estaba de acuerdo con La única situación. excepción que había era cuando hacíamos incursiones a Puerto Argentino y pasábamos por... Las casas estaban más adentro y tenían tapialcitos con una puertita que, claro, el lechero le dejaba la botellita ahí arriba del pilar. Y si nosotros pasábamos no quedaba nada, ni el pilar. ¿Sabés que la particularidad de Malvinas que tuvo, que ellos delimitaban una zona donde se juntaban todos los habitantes de ahí, agarraban la 16, la 17, la 30 y la 29. Entonces esa zona no tiraban los ingleses, ¿no? Ok. Para que estuvieran a salvo ellos. Después todo lo demás quedaba libre en las casas. Nosotros una noche rompimos la puerta y nos entramos para bañarnos en la casa, ¿viste? Una suerte, no sé. Nos termos, quedó todo, pero todo era con calor, ¿viste? Calentaban ellos. Y me acuerdo que el termo era una cosa gigante de bronce, no sabés lo que era. Yo me lo quería traer. Bueno, se bañó el flaco Jiménez, se bañó. Cuando nos hemos bañado, lo que faltábamos dos bañarnos, pues es que entro y se había chupado el coso, ¿viste? Porque no había agua. Se terminó el agua, entonces se chupó para adentro. Digo, la mierda que te va a explotar no va a quedar acá. Así que no nos pudimos bañar, cuando estaba calentita, me acuerdo que llenaban la bañera. No, aparte algo que No para van a que hacer- hoy que uno lo toma como un hecho, para ustedes haber sido como lo mejor que les pasó en los 74 días. Una- Eso No, fue. eso le pasó a él. Bueno, claro. Sí. Yo me Ni lavaba la siquiera. cabeza No. con un charco de... Pero lo hicimos como medio de que maldad, no sé, de Claro. maldad. La cabeza como un cubito. Porque si vamos a hacer algo, Sí, sí. mejor. Claro. ¿Sabés lo que era? No, No dejaban de ser pibitos, además, también, Éramos como pibitos, de Había mucha travesura. inocencia. Claro. Sí. No era. Hoy, lamentablemente, a veces todos los extremos son malos, ¿no? Nosotros no teníamos esa libertad. Hasta ahí, hoy por hoy, de la libertad pasamos al libertinaje, Claro. lamentablemente, ¿viste? Las generaciones van avanzando, la tecnología va avanzando. Algunas veces para bien, otras veces, lamentablemente, no hay tantos códigos como había antes, más respeto. Vos ves las noticias, a veces yo no miro noticiero. No, yo que soy docente me indigno. Cada vez que vengo acá hablo algo al respecto. Y volviendo a esto, y también ya cerrando que se nos va pasando la hora, quizás algún mensaje que les gustaría dejar a los jóvenes, porque por ejemplo, me imagino que debe ser fuerte quizás ver a un chico de 18, 19, 20, que es la edad en la que ustedes se fueron
para la guerra, ni más ni menos, no sé. Sí, como que les gustaría que se entienda sobre esta fecha puntual. Mirá, nosotros tenemos muchas charlas con los colegios, ¿viste? Sí. De todas las edades, ¿no es cierto? Vamos desde jardín hasta adultos, ¿no? Nos van a visitar mucho allá a la casa nuestra y bueno, y si no vamos nosotros. La idea nuestra siempre, o sea, cuando empezamos con todo este tema de juntarnos, de reunirnos, es que no se olviden que acá una causa nacional, ¿no? Donde hubo jóvenes muy inexpertos de todo y que hubo muchos jóvenes que murieron, ¿no? Entonces no hay que olvidarse de esas cosas. O sea, nuestro legado es ese, transmitir eso. Y bueno, y queremos que sumar gente para que nos ayuden a que esto no quede, ¿viste? Porque o sea, a nosotros nos pasa que muchas veces se acuerdan de todo esto en abril, ¿viste? Y para nosotros es todo el año Malvinas, y debería ser para todos todo el año, porque no solamente abril decir, a ver, vamos a hablar de Malvinas, no, porque llamame en agosto, sí. yo no me vengo. ¿Entendés? Estaría bueno eso, como quizás proponer que las escuelas, yo soy docente, lo voy a proponer, que en las escuelas haya charla todos los meses, que no sea, porque si no es como con un conjunto de todas las escuelas diciendo lo mismo el mismo día. Y nos pasa todos los años, pues sabemos nosotros se satura. Que, o sea, se satura. Empezamos en marzo, fines de marzo, y ya tenemos agendado hasta fines de abril todo. O sea, quieren todo y todos quieren el 1, el 3, no, imposible. Pero bueno, la idea nuestra es incorporar gente, ya estamos en unos proyectos para incorporar gente para que nos ayude a transmitir la causa, más que nada. Y bueno, y ahora le estamos pidiendo a nuestros hijos que también se involucren. Qué ¿no? lindo. Sí, bueno, acá están involucrados, pues están todas mandando besos. No, que se involucren además con nosotros, así. Ok. Ahora capaz que no nos saludan más. Que- El proyecto es con un grupo de profesores que estamos hablando para que ellos vengan. Creo que nos vamos a empezar a reunir para contar esto que decimos siempre. ¿Por qué? Porque acá el tema pasa por la memoria, porque no se olviden, principalmente las nuevas generaciones. Por eso el año pasado ya empezamos en el CEMUADRA, hicimos una jornada estudiantil donde hubo 12 postas de diferentes oficinas municipales y de otros ámbitos quisieron participar y colaboraron, todo referente a Malvinas. Y bueno, la idea es un poco esa, enseñarle a las nuevas generaciones para que esto no quede en el olvido. No nos olvidemos que murieron compatriotas nuestros, muchachos jóvenes que no se pudieron realizar, no pudieron tener una familia, no pudieron estudiar, y bueno, que son los verdaderos héroes, como decimos nosotros, que quedaron custodiando las islas eternamente, ¿no? Yo me gustaría hacer esto de que no solo fueron las personas que fallecieron, son ustedes que vinieron con todo lo que eso conlleva y acá están y realmente es un orgullo Por tenerlos eso acá. nuestra misión es esa, generar memoria, sentido de pertenencia, empatía, Exacto. solidaridad. ¿Por qué? Por lo que nos tocó vivir. No nos olvidamos que en su momento el país nos brindó total apoyo. Mandaron cosas, se cansaron, muchas llegaron, otras no. Lamentablemente en esta bendita Argentina, a veces los que tienen que obrar bien son los que dejan cosas que desear. Pero bueno, ojalá alguna vez la mentalidad cambie y sea todo para bien. Ahí sí creo que vamos a ser un mejor país y vamos a tener una mejor conciencia. Por eso lo que nosotros apuntamos siempre es al recuerdo y a la memoria de los que quedaron. Esto que decís vos, de que los que volvimos y todo, o sea, nosotros tuvimos 9 años escondidos, nos tuvieron, 9 años, ¿no? Era muy difícil conseguir trabajo para nosotros, muy difícil. Había prioridad. Y eso de dentro de los 9 años nos costó más de 1000 suicidios, ¿no? Se mató. 400, 500. Bueno, ahora pasamos ahora los hay 1000. más de 1000. Más de la gente que murió en la guerra, ¿viste? Entonces, no teníamos contención psicológica, no hicieron nunca decir una revisión médica, vamos a convocarlo, no, nosotros llegamos, vamos a tu casa, que te vaya bien. Y cállate la boca. Y adiós, cállate la boca. Sí, en realidad eso también es algo que charlamos mucho, que yo escucho mucho también en las escuelas, que estaría buenísimo algún día que puedan volver y contarlo, esto de quizás todo lo que un excombatiente necesitó y no se brindó. Apoyo psicológico, que encima ahora es algo que se habla un montón, pero estimo que en ese momento no estaba no era tan popular, por así decirlo, ir a un psicólogo, un psiquiatra, estar medicado, los traumas, los recuerdos. A veces se escucha gente que sueña con un bombardeo y todo eso, me parece súper interesante también para abordarlo
Que nosotros estamos en contra el año pasado lo que me costó el tema de la pirotecnia fue impresionante, porque yo nunca había escuchado tanto y realmente nos afecta mucho eso. Y sí, me imagino. No solo a nosotros, sino a los animales, a las personas autistas. Y respecto a lo que vos decías recién y Walter, del tema de salud, recién en el 2007, después de 16, 17 años, tuvimos el programa de salud del veterano de guerra de la provincia de Buenos Aires, como si los demás veteranos de guerra del país no fueran argentinos. Pero ¿qué pasa? Puso el dinero, primero enviaron una comisión de soldados y profesionales o ex soldados a Estados Unidos, y después vinieron Gary Craig y Weisbeck, un veterano de Vietnam y otro de Corea, a Chapadmalal, donde tuvimos la posibilidad de asistir 2 o 3 por centro. De acá fuimos 2 ex soldados, y fue Juan de Estefanis, el psiquiatra, que doctor era en ese momento, psiquiatra, para capacitarse. Y bueno, a la plata esa la puso Banco Provincia en ese momento. Gracias a eso tuvimos la posibilidad de empezar a tener una contención en salud, principalmente psicológica. Y bueno, en base a eso se trabajó mucho. Nosotros acá tuvimos compañeros que un compañero que tuvo, por ejemplo, 9 años sin salir, y no recibía a nadie. No era lo mismo. Iba el intendente, iban profesionales, decía, vos qué sabés si vos no estuviste ahí. Bueno, en base a ese programa de salud fue que empezamos a intervenir, y nuestra obligación era más bien moral y de responsabilidad. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de ayudar a uno de los compañeros, y a ese compañero que lamentablemente se nos fue el año pasado debido a un problema del corazón, un infarto, falleció. Y bueno, pero estuvo, ya te digo, estaba actualizado, pero no salía, no cobraba pensión, no cobraba nada. Bueno, lo pudimos ayudar. Y hablando del centro, y también ya para ir cerrando, ¿hay algún tipo de actividad que estaría bueno que la comunidad sepa, que se sume, que vaya? ¿O hay una forma de apoyar, digamos, a la tenemos, ya te digo, la mayor visita que tenemos son las escuelas, ¿no? Pero nosotros vamos todos los días, y por ahí aparece gente, familias que van a conocer el lugar. Nosotros ayer estaba hablando con una mujer, porque había subido no sé quién era, una foto de regreso cuando volvimos a Merced, que están todas las fotos, las tenemos nosotros allá en el centro, permanente, están expuestas. Y la mujer decía, ¿qué? Nunca había visto una foto, qué sé yo, ¿dónde la sacaste? Y yo le conté, mira, digo, nosotros tenemos una muestra, tenemos, no sé cuántas hay, 50 fotos, ¿no? Que están allá, podés ir cuando vos quieras. Así que, yo no sabía, hay gente que no sabe. ¿Y quieren decirlo acá, si queda el clip, dónde está el centro? Al lado de la terminal, pasando la terminal por la 35, nuestro frente da al corralón municipal, ¿no? Genial. Esa es la entrada. Si no, podés ir por el estacionamiento que tenemos hasta del otro lado, que también está ahí. Excelente. Y si lo quieren buscar en Instagram, ¿se acuerdan el usuario? Veterano de guerra, Mercedes, Buenos Aires, así. Ok, bueno, igual si los buscan, por más de que no sea exactamente así. Pone veteranos de guerra y salta, así que bueno, pueden seguirlos en Instagram, pueden irse al centro. Paula, te estoy viendo. Aseguró. Me emociona, dice ella. Te estoy escuchando y me emociona, Paula. Veteranos Mercedes en Facebook también. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un placer y es un honor. Y ojalá que, como dijeron ustedes hoy, que la gente se vaya sumando y que no solo sea en abril, que recordemos. Sí, más que nada eso, que no solamente se cierre Malvinas en abril, ¿no? O últimos días de marzo, abril. Que sino que sea permanente. Eso es lo que estamos proyectando nosotros. Vamos a comprometernos desde desde nuestro lado me parece que estaría bueno cuando tengan el proyecto, si quieren venir acá a hablar y que les quede un registro audiovisual y grabado, o si un día quieren hacer algo aprovechando que acá podemos grabar y demás, estaría bueno si tienen a disposición de parte nuestra lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias. Bueno, así que muchas gracias. ¿Saben por qué? Pau, porque era ella. Sí, dijo acá, soy yo, dice ella, que yo soy la del embarazo. Pero eso, pero para que la gente sepa. Bueno, los agradecidos siempre somos nosotros, porque son las caricias al alma que recibimos, tanto de los chicos, los grandes, cuando tenemos estas posibilidades de poder malvinizar y generar memoria. Creemos que es nuestra responsabilidad. Nosotros fuimos algunos como conocidos, algunos como amigos, y volvimos como hermanos. Entonces todo eso es lo que queremos volcar a la juventud. Hay tanta violencia, lamentablemente,
y somos enemigos de eso. ¿Por qué? Porque nos tocó pasar una guerra. Entonces, no, basta de guerra, basta de pelearse, no tiene sentido. Y lo que dijo Walter respecto a las bombas de estruendo y eso, hay que tener empatía para con el otro. Hay gente que lo sufre mucho, Sí. inclusive los animales. Entonces, no se dan cuenta, pero a veces no tienen la culpa los chicos, porque los chicos no compran la pirotecnia. Así que a los grandes, papás, para el Día de la Primavera, fines de año, amigos, mayores, por favor, eso quería decir, porque lamentablemente han pasado muchos accidentes y de vidas. Así que, bueno, simplemente agradecerles a ustedes por este espacio, por este lugar y por poder brindarle información y bueno, y que esto siga la malvinización. Y como dijo Walter, durante todo el año. Exacto. Muchísimas Muchas gracias. Gracias por venir.